Buen día para todos. En este video analizaremos el movimiento parabólico con rozamiento, cómo lo programamos para ver cuál es el efecto de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Inicialmente entonces vemos acá cómo representamos el movimiento en el plano X, Y. El cuerpo que está viajando por el aire lleva una velocidad siempre en una dirección v y la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción va en sentido contrario. La definición de esa fuerza de rozamiento es que es proporcional a un término por la velocidad y a un término o un coeficiente por la velocidad al cuadrado. Normalmente se considera que ese fluido, en este caso el aire, no es turbulento y se puede cancelar este primer término y dejarlo solamente en función de la velocidad al cuadrado. Eso se le conoce como la ley de Stokes y es una muy buena aproximación. Esa ley depende básicamente de la densidad del área transversal del cuerpo y de un parámetro que varía de acuerdo a la viscosidad del medio y a la forma. Bueno, si nos quedamos entonces solamente con este término, con un coeficiente V2, entonces tendremos que dar nuestra fuerza de fricción en términos solamente de SV2. Miremos entonces, lo primero que vemos aquí es que este ángulo es este mismo, y eso quiere decir que podemos ver que la relación de velocidades es también la misma relación de fuerzas. Entonces podemos decir que si la fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo, entonces podemos traernos lo que es el coseno del ángulo, que será igual al lado adyacente la velocidad en X sobre la velocidad eh, en la hipotenusa. Y con esa relación podemos decir entonces que en este caso la velocidad, la fuerza, la podemos llevar a la velocidad por la velocidad en X, dado que el coseno del ángulo lo podemos reemplazar como una relación de velocidades. Si reemplazamos que la fuerza en drag es V2 por V al cuadrado y que el coseno del cuadrado nos va a dar el lado adyacente V sobre V, pues se nos va a cancelar una velocidad en el denominador con una velocidad en el numerador y arriba nos va a quedar la velocidad en X. Este sería entonces el resultado. Los invito a que lo hagan manualmente para que se den cuenta de este resultado. ¿Sí? Reemplazando este término en la fuerza y en el coseno la relación entre velocidades. Lo mismo sucederá para la velocidad, para la fuerza en Y y la velocidad en Y. Pero solo que en este caso al reemplazar el seno del ángulo va a ser el lado opuesto, que será velocidad en Y, sobre la velocidad que sería la hipotenusa. Una velocidad que queda en el denominador se va con una velocidad que es del numerador y nos va a quedar este término. Bueno, con esto en mente ya podemos entrar a planear una simulación. Recuerden que si utilizamos este modelo de Euler, deberíamos manejar las primeras derivadas. La primera derivada de la posición es la velocidad. La primera derivada de la velocidad es la aceleración, pero resulta que en el movimiento en X asumimos que como es un movimiento parabólico es una velocidad constante, la derivada es cero.
En cambio, en el movimiento en Y es un movimiento de caída libre. Perdón, la velocidad en X es un movimiento de velocidad constante y la derivada es cero. En el caso del movimiento en Y es un movimiento de caída libre y la derivada en Y es simplemente la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración, en este caso menos la gravedad por ser caída libre. Al trasladar estas ecuaciones en términos del método de Euler, recuerden que lo que hacemos es reemplazar estas por las aproximaciones en delta t y delta x y pasar a multiplicar el delta t a la derecha. Al hacer eso nos transforma la ecuación de esta manera, que es una forma de programación. Esta nos dice que el tiempo futuro dependerá del presente más la velocidad por el delta t. Para el caso de la velocidad, que viene de la ecuación diferencial de acá, este 0 al multiplicar por delta t desaparece el segundo término. Para el caso de la velocidad, la derivada con respecto a y, vamos a tener que esta velocidad va a multiplicar el delta t. Y en el caso de la derivada de la velocidad, que es la gravedad, vamos a tener que esta gravedad va a multiplicar el delta t. Bueno, esto sería el movimiento si no tuviese el efecto del draft, o en este caso de la fuerza de fricción. Si la tenemos en cuenta, entonces a esta función hay que sumarle el efecto del rozamiento. Entonces en este caso en el que hay un 0, pues se suma el efecto del rozamiento en X. Y en este caso en el que tenemos menos la gravedad, a la gravedad se le suma el efecto del rozamiento en Y. Esas corresponden a estas dos de acá, que si la trasladamos en términos de la aceleración, recuerden ustedes que una velocidad es igual a la aceleración por el tiempo y que la aceleración es la fuerza sobre la masa y que la fuerza la podemos traer de aquí, de la deducción anterior. Entonces, esa es la razón por la que aquí este término queda sobre la masa, porque este término corresponde a una aceleración, tanto como en la velocidad en X como en la velocidad en Y. Ya no tenemos una velocidad en X constante porque la fricción está haciendo frenar al sistema en ambas direcciones, en X y en Y. Bueno, veremos entonces cómo podemos hacer la simulación programándola en Python. Lo primero que tenemos que hacer es llamar librerías que pueden ser útiles para nosotros. Estas librerías que vamos a utilizar es la librería PILAF, que es una librería para utilizar ecuaciones. El Matplotlib, que es una librería para hacer gráficas. Cuando decimos que la llamamos como PLT, es para no tener que utilizar todo el nombre de la librería, sino simplemente referirnos a ella con 3 letras. Y podríamos estar utilizando también la librería NumPy o NumPy y la llamaremos siempre como NP. Bueno, vamos a definir cómo será nuestra simulación. Para eso necesitamos definir unos parámetros que van a ser los valores de entrada. Lo primero que voy a decir es que vamos a hacer una simulación a diferentes valores de velocidades iniciales. Entonces creamos un vector con, en este caso, 6 velocidades en metros por segundo y en cada velocidad vamos a hacer una simulación completa del recorrido del proyectil. Los demás parámetros pueden manejarse como constantes, en este caso la masa la vamos a definir en 1 kilogramo
El parámetro B2 es siempre un valor muy pequeño. En esto lo vamos a definir como 0.00 ceros y un 4 por 10 a la menos 2, 5 por 10 a la menos 5. La gravedad siempre 9,8, todo en kilogramos, metros y segundos. Y nuestro ángulo inicial con el cual vamos a lanzar el proyectil lo vamos a manejar como 30 grados. Para cada uno de estos valores de velocidad vamos a averiguar cuál es la posición final. Si se tratase de una simulación sin fricción, es decir, como teóricamente se ha tratado en los cursos de mecánica. Lo mismo para el tiempo final, que es el tiempo en el cual golpea el suelo. Vamos a decir que la posición inicial va a ser 0, es decir, que parte del suelo y golpea el suelo. Y vamos también a encontrar cuál será la altura máxima. Esos tres parámetros los vamos a encontrar tanto sin fricción como con fricción para comparar ambos para diferentes velocidades de lanzamiento. Eso significa que viéndolo por acá más abajo, vamos a ver esto para diferentes velocidades de lanzamiento. Vamos a ver el comportamiento de la simulación versus el comportamiento en línea punteada de la teoría. Bueno, la teoría me refiero a lo que hemos visto en el curso de mecánica sin fricción. Recuerden ustedes que para esto siempre utilizamos tres funciones. Una función que es inicializar las variables. Para cada valor de velocidad inicial, inicializamos todas las variables. Luego ponemos a correr con la función update. Y luego observamos el sistema, o sea, sacamos las posiciones con la función observar. En la función update nos traemos con global todas las variables que se van a compartir entre el programa en general y cada función. En muchas ocasiones no es necesario, pero para evitar que surjan inconvenientes es mejor por seguridad ponerla. El primer valor que se inicializa es la posición con el x sub 0, que ya decimos va a ser 0. El de la posición en y, que va a ser 0. Y el del tiempo, que para cada simulación arranca, por supuesto, en 0 segundos. Cada resultado de estos los vamos a ir almacenando. Esto quiere decir que el primer resultado se va a poner dentro de una lista que se llama resultados. Una lista o vector. Lo mismo para y, se va a guardar una lista de resultados en y. Y lo mismo para el tiempo, una lista de tiempos. Y definimos para arrancar la velocidad inicial, que será la velocidad inicial por el coseno del ángulo para la velocidad en x y la velocidad inicial por el seno del ángulo para la velocidad en y, teniendo en cuenta que como nuestro ángulo entró en radianes, tenemos que operar un factor de conversión multiplicando por pi y dividido entre 180 grados. En el update, como vamos a necesitar el valor de la velocidad, el primer paso será sacar la raíz de las componentes al cuadrado para hallar esa velocidad. Y luego ahora sí nos vamos, de acuerdo a nuestras ecuaciones, con el siguiente x, la siguiente velocidad en x, el siguiente y la siguiente velocidad en y. De acuerdo a lo que vimos anteriormente es que el siguiente x es el x más la velocidad por el delta de tiempo. La siguiente velocidad es la velocidad menos este factor por el delta de tiempo. Y así para la posición, este factor, la velocidad por el delta t. Y para la velocidad en y, gravedad por tiempo y este factor
que viene de acá del draft, que viene de acá de haber reemplazado esta cantidad por el delta t. Entonces aquí están explícitamente escritos como aparecen allá arriba. La siguiente posición va a ser la posición actual, velocidad por tiempo. La siguiente velocidad va a ser la velocidad actual más este factor que ya lo vimos que tiene que ver con la fricción por el delta tiempo. El siguiente y va a ser la posición actual, velocidad en y por el delta tiempo. Y la nueva velocidad va a ser la gravedad más este factor de fricción por el tiempo. Y luego lo que hacemos es actualizar. La posición ahora va a ser la nueva posición. La posición en y va a ser la nueva posición en y. La velocidad en x va a ser la nueva velocidad en x y la velocidad en y será la nueva velocidad en y. Esto se hace porque una vez reemplazados los valores de x, b sub x, y, b sub y, las nuevas posiciones tienen que actualizarse. Y al final, lo que hacemos es incrementar el tiempo en delta t. La función observe nos permitirá voy a ir acá más abajo. La función observe nos permitirá simplemente tomar datos cada vez que llamemos esta función. Nos dirá que saquemos el valor de x y lo guardemos en los resultados de x, que significa adicionar, es este append, que saquemos los valores del tiempo y lo adicionemos en cola a la final de la línea en los tiempos y saquemos el valor de y lo adicionemos a los resultados de y. Entonces, cada vez que llamemos estas funciones, nos harán los procesos que tienen ahí pendientes. Bueno, tenemos entonces un ángulo fijo y vamos a hacer los pasos de la simulación. Bueno, para poder ir graficando en la medida en que van dándose los resultados, creamos primero una figura. Esta figura la vamos a hacer en tres, aquí está, en tres partes. Aquí está, tres partes a un ángulo de 30 grados. Entonces acá, por esa razón, decimos que vamos a generar en la figura, cuando creemos la figura, que la llamamos la figura 1, será un subplot, que significa que vamos a dividir una figura en una fila con tres columnas, o sea, tres figuras, y nuestra figura, este será el tamaño de esa figura. Uno puede decir aquí un tamaño para que más o menos esté acorde con lo que se puede mostrar en pantalla. Bueno, entonces vamos a tener tres ejes, axes, que será el 1, el 2 y el 3. Pero en este caso lo manejamos como el 0, el 1 y el 2 porque para las tres gráficas porque Python maneja números empezando desde 0. Bueno, como ya lo habíamos dicho, vamos a tener que la velocidad, vamos a seleccionarla de una lista de valores. Anteriormente la pusimos acá, aquí lo tenemos. Estos son la lista de valores y vamos a ir caminando por cada uno de ellos. Primero 100, realizamos todo el proceso, luego 120, todo el proceso y así sucesivamente. Bueno, seguimos acá. Inicializamos, que es volvemos a poner todos los valores iniciales en 0. Vamos a imprimir o vamos a escribir en pantalla la primera velocidad inicial para hacer un control de la ejecución. Y vamos a simular hasta que el valor de y esté levemente por debajo de 0, o sea que alcance a tocar el suelo. Hay dos maneras de simular, una es decirle que vamos a simular hasta nuestro tiempo máximo y otra es decirle que
vamos a hacerlo hasta que toque el suelo. En este caso, como queremos una simulación completa hasta golpear el suelo, le decimos hasta un valor ligeramente por debajo para que se cumpla el que golpea. Bueno, entonces hacemos un ciclo para estar cambiando las velocidades y este es otro ciclo que significa que mientras que y sea menor, mientras que y sea mayor que este número, se va a seguir llamando y llamando continuamente la función update y la función observe, que son actualizar las posiciones con el update y llamar una imagen o de las posiciones, un estado de las posiciones con el observe. Ya una vez se hagan estas dos, vamos a graficar. Apenas se finalice este ciclo while, que es mientras golpea el suelo, apenas finalice, se almacenan en estos listas los datos. Entonces vamos a decir que vamos a graficar en 0. De la gráfica tenemos la posición 0, la 1 y la 2. De la posición 0 vamos a graficar el tiempo versus las posiciones en X y le vamos a poner una etiqueta para saber a qué velocidad corresponde. Esta etiqueta me dice que escriba la velocidad con al menos, aquí la tenemos, la velocidad con al menos un número de decimales, acá, y al final tenemos que decir que esto es la velocidad que está acá. Faltó escribir ahí que estuviera en metros y segundos. Y con el valor de b sub 0, esto significa con el valor, el porcentaje del b sub 0 que se esté dando en ese momento. Y decimos que vamos a ir reemplazando eso con puntos. Esto que está aquí entre comillas significa que ponemos puntos y lo etiquetamos con el valor de b sub 0. Lo hacemos x versus tiempo, y versus tiempo y x versus y, o y versus x. Dentro de esos valores vamos a sacar como datos interesantes cuál será el x final, o sea, la distancia donde golpea con la fricción, cuál será el tiempo final con la fricción y cuál será el y máximo o la altura máxima con la fricción. Entonces aquí estaremos sacando un valor de x para cuando la velocidad es 100, luego otro para cuando es 120, luego otro para cuando es 140, es decir, a medida que se cumpla cada ciclo almacenamos un valor de velocidad, un valor, perdón, de posición final, de tiempo y del y máximo. El y máximo particularmente pues lo calculamos sacando el máximo de los valores de los resultados de y. Ese será el máximo valor de y. Recuerden que con la función append nos vamos sumando dentro de un vector para después poderlos graficar. Bueno, con esto que está aquí arriba se pudo graficar los puntos, o sea, estas líneas que son puntos uno tras otro. Aquí se muestran cómo son los puntos, solo que como son tan ajustados, muestran casi una línea continua. Ahora necesitamos graficar también las curvas teóricas. Bueno, aquí antes se me olvidaba que hay que ponerle el título. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, le ponemos el ángulo. Y aquí decimos que para este ángulo van a ser estas tres gráficas. Y luego decimos que en la figura 1, en la primera de ellas, toda esta es la figura 1,
pero la que corresponde al 0 es esta, la que corresponde al 1 es esta y la que está a la derecha es el 2. Y a la figura 0, otra vez acá, le voy a poner la leyenda localizada arriba a la izquierda con los significados de las velocidades. O sea, ahí nos van a aparecer las velocidades con los puntos diciéndonos a cuál corresponde. Y también le vamos a decir que la etiqueta de las Y van a ser las X, las etiquetas de las X van a ser el tiempo. En la primera gráfica, en la segunda va a ser la posición versus el tiempo y en la última Y versus X. Esta segunda parte entonces es para definir cuáles van a ser los nombres de los ejes o etiquetas de los ejes. Hasta aquí la simulación ya correría muy bien, pero quiero adicionarle para comparar la línea punteada que sería el análisis teórico. Eso lo hacemos, es una simulación por aparte, diciendo que ya podemos llamar las funciones tal cual lo aprendimos del curso de mecánica. La posición es la velocidad inicial por el coseno del ángulo más la posición inicial, curso de mecánica. Aquí estoy utilizando el pi para trasladar el ángulo como numpy.pi, que me devolverá el valor de 3.1416. Este lo he puesto para que vean que hay diferentes formas de escribir el número pi acá. Este es la posición en y versus el tiempo, que recordando el curso anterior que hemos visto, recordemos que es un término que es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, la velocidad inicial en y por el tiempo, más la posición inicial, la ecuación que se ve en el curso de mecánica. Y luego tenemos la ecuación de la posición de y versus x, que esta, bueno, la pueden consultar, no es muy común que se vea en un curso de mecánica, pero está en función de la tangente del ángulo, el coseno del ángulo, la posición inicial y la gravedad. Es una ecuación que la podemos encontrar en los libros, pero que no es normalmente muy estudiada. Entonces lo que quiero es traerme estos valores para comparar, entonces vuelvo y repito una simulación en términos de, no es una simulación, es simplemente graficar porque acá no tenemos precisamente una simulación. Simplemente vamos a llamar a estas funciones para que me grafique como es lo teórico y comparar. Nos traemos, bueno, los valores de las velocidades iniciales. Para cada uno hallamos los tiempos que se demora en estar viajando el proyectil, porque recuerde que vamos a comparar las posiciones finales, el tiempo final, perdón, que es el sin fricción, que son simplemente tomar estos tiempos y irlos almacenando en un vector. Luego nos traemos, decimos qué dominio vamos a utilizar para graficar y vamos a graficar entre 0 y el t máximo que definimos, que ya anteriormente vimos que el t máximo seleccionado aquí depende del vuelo con el vuelo que demoró el proyectil. Luego graficamos la figura 1, en la misma figura 1 que tenemos en la 0, o sea, en la primera columna, vamos a graficar el dominio del tiempo versus x versus t con el dominio del tiempo. Quiere decir que cuando yo haga esto, me va a llamar la función, me llama la función x versus t y me reemplaza en tiempo todo el dominio del tiempo que yo le di. Todos los valores del tiempo entre 0 y t máximo, los reemplaza, me los devuelve y luego los grafica. Va y reemplaza el dominio que yo le di acá, entre 0 y t máximo, lo reemplaza en la función x versus t
y me los grafica en línea verde con línea punteada, con un ancho de línea de 2. Lo hará también en la columna 2, o sea, la siguiente figura, esta columna de acá, que corresponde a Y versus T. Y versus T, pero graficará en la columna 2 y calculará cuál será el X máximo, o sea, la distancia a la que golpea, y la irá almacenando por cada velocidad en un vector o una lista de velocidades. Luego, calculará el Y máximo teórico y lo irá guardando en una lista de Y máximos, porque el objetivo al final es que podamos comparar todos esos valores. Y finalmente la tercera gráfica es, en la figura 1, almacenar en la columna 3 los dominios, perdón, Y versus X, me llama la función Y versus X, viene acá a reemplazarla. Acá, se me está moviendo un poco esta pantalla, la reemplaza aquí, reemplaza todos los posibles valores de X y me devuelve los datos acá para poderlos graficar también con una línea punteada. Y finalmente pues me plotea la figura 1. Los resultados entonces deberán ser como estos. Inicialmente, como le pedimos que me imprimiera las velocidades a medida que iba ejecutando el programa, me las va a mostrar acá. Y luego me mostrará cómo se comporta X versus T, que siempre esperamos que sea una línea, porque tiene una velocidad constante. Y versus T, que esperamos que sea una parábola que me refleja movimiento de caída libre. Y Y versus X, que también es una parábola que nos refleja cuál es el comportamiento del proyectil visualmente. Como podemos observar, digamos para una velocidad de 200 metros por segundo, el comportamiento teórico punteado es muy diferente al comportamiento de la simulación, que viene aquí con esta línea continua, que es simplemente porque un punto tras otro se va adicionando y lo vemos como una línea. Entonces, esta es una simulación, mientras que esta es una teoría que no tiene en cuenta la fricción con el aire. Como se tiene fricción con el aire, se pierde altura, no se alcanza hasta la máxima esperada y la distancia a la que golpea va a ser mucho menor, en este caso está en metros, 3000 metros. ¿Sí? Estas mismas alturas se verán reflejadas en función del tiempo y ya podemos entrar a comparar entonces qué sucede con uno y otro. Como sacamos unos datos interesantes que son la distancia final en la que golpea con fricción y la distancia final en la que golpea sin fricción, anteriormente lo sacamos, simulando y con la teoría, podemos graficar en otra figura, en este caso la llamamos la figura 3 y aquí la creamos. Entonces creamos nuevamente una figura del tamaño 14×4 con 3 columnas y vamos a comparar el X final contra la velocidad, el tiempo final contra la velocidad y el Y máximo en función de la velocidad, que será la figura 0, la figura 1 y la figura 2, dentro de una figura más grande que es la figura 3.
la primera, entonces tenemos el X final, tanto con fricción como sin fricción, para los diferentes valores de X. El tiempo final, tanto con fricción como sin fricción, para los diferentes valores de X. Y el Y máximo, tanto con fricción como sin fricción, para los diferentes valores de velocidad. Perdón, no es de X, sino de velocidad, porque la estamos graficando en función de la velocidad. ¿Sí? Le adicionamos las respectivas etiquetas, que quiere decir que la Y va a ser el X para la figura 0, va a ser el tiempo para el tiempo final, lo que demoró en viajar para la figura 1, y el Y máximo para la figura 2. ¿Sí? Y X va a ser siempre en función de la velocidad inicial con la que parte el cuerpo. Bueno, la mostramos y aquí tenemos nuestro resultado final. Pues, dependiendo la velocidad con la que la lancemos, vamos a llegar hasta un punto final de recorrido en X. Si lo lanzamos a 140, vamos a llegar aproximadamente hasta 1500. Si tiene fricción, está simulado con fricción, y si no lo tiene, va a llegar un poco más lejos. En el caso de una velocidad de 200 metros por segundo, vamos simulado a llegar hasta los 3000 metros, mientras que si es teórica, llegaremos hasta los 3500. Recuerden que todas estas gráficas están en metros y segundos. Es importante, y quizás hacerlo al final, buscar la manera de escribir las unidades dentro de estas gráficas. Es simplemente cuando escribamos aquí arriba, la velocidad, esta la podemos escribir en metros sobre segundo. Este que será el X final lo podemos poner en metros. Este que es el tiempo final lo escribimos en segundos. Y este que es el Y máximo también lo podemos escribir en metros. Esto simplemente es para que me aparezca las unidades en las imágenes. ¿Sí? Ahí queda metros sobre segundo y X final en metros. Podemos darle un espacito para que no quede tan pegado. Lo mismo para las de arriba, que también faltó. Tiempo en segundos y posiciones. Entonces acá cuando escribamos el tiempo, acá el tiempo que nos quede en segundos, el tiempo que nos quede en segundos y la posición que nos quede en metros. Posición en metros, posición en metros, posición en metros. Bueno, y este será entonces el video y el análisis que deberemos hacer al final es sobre estas imágenes, evaluando cómo se comporta con y sin fricción, simulado con fricción, que es la línea azul, o el teórico sin fricción, que será la línea naranja.